Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Hoy les traigo el último capítulo del espejo, la historia de una casa que se niega a olvidar y de un reflejo que sigue mostrando los rostros de quienes no pudieron soltar a los que amaron. Años después de la desaparición de Mara, la casa fue reconstruida. Lo que antes fue un hogar marcado por la tragedia, ahora era una residencia de apoyo psicológico, un lugar diseñado para sanar, para ayudar a personas que luchaban contra la depresión, la ansiedad y el peso aplastante del duelo. Sin embargo, a pesar de las terapias y los ambientes controlados, un rumor oscuro comenzó a esparcirse entre los pacientes. Susurros en los pasillos, miradas nerviosas intercambiadas en el comedor. Todos, sin importar su historia o su dolor, coincidían en lo mismo. Por las noches, el espejo me habla no era un objeto físico que pudieran señalar. Nadie lo veía colgado en una pared. Nadie podía tocar su fría superficie. Pero todos, absolutamente todos, lo sentían. Era como un reflejo invisible, una presencia que los observaba desde el fondo de su propia alma, desde el abismo de su pena. Lo sentían en los rincones oscuros de sus habitaciones, en el brillo de una ventana durante una tormenta, en el reflejo fugaz de sus propios ojos en un vaso de agua. La casa, supuestamente un lugar de sanación, se estaba convirtiendo en el epicentro de un miedo colectivo, uno que no tenía forma, pero que tenía una voz que prometía compañía en la soledad más profunda. Entre los nuevos residentes se encontraba Elian. Su caso era tristemente común. Había perdido a su hermana en un repentino accidente de coche. Desde ese día, su mundo se había detenido. El sueño le era esquivo. La comida no tenía sabor. Su vida se había reducido a las 4 paredes de la habitación 103. Pasaba las horas, los días, hablando con la pared frente a su cama. No era una pared cualquiera. Estaba cubierta por un vidrio antiguo y opaco, tan gastado por el tiempo que apenas devolvía una sombra borrosa de su figura. Elian no necesitaba un reflejo claro. Él sabía que no estaba solo. Con una fe desesperada, susurraba al vidrio: «Yo sé que estás ahí. Solo dime que estás bien. Por favor, dame solo una señal». Noche tras noche, su ritual continuaba, y con cada súplica, algo extraño sucedía. El vaho de su aliento, al tocar el vidrio, parecía condensar una figura cada vez más nítida. Primero fue solo una silueta femenina, indistingua. Luego, unos contornos más definidos. Hasta que una noche, la figura, ahora casi palpable en la opacidad del cristal, le respondió. La voz no era un eco en su mente, sino un susurro que vibraba en el aire de la habitación. «No soy tu hermana, pero también la estoy buscando». La voz pertenecía a Mara. Mara no había muerto, o al menos, no en el sentido que entendemos. Su conciencia, su esencia, había quedado atrapada. Estaba en un limbo, un espacio intermedio entre los reflejos, un lugar donde los recuerdos más dolorosos y los duelos no resueltos se solidifican y se convierten en ecos eternos. Le explicó a Elian que el espejo no era un objeto, sino una cicatriz en el tejido del tiempo, una grieta en la realidad, formada por la acumulación de la tristeza de incontables almas que, como él, no habían podido decir adiós. Cada lágrima que no se deja caer, le confesó Mara a través del vidrio. Cada palabra de despedida que se ahoga en la garganta. Todo eso se queda aquí, conmigo. Soy la guardiana de lo que no se pudo soltar. Elian, en lugar de sentir miedo, encontró un extraño consuelo en su voz. Se convirtió en su confidente. Noche tras noche la escuchaba, y con cada palabra compartida, el vidrio opaco de su habitación se volvía un poco más claro, un poco más real. El mundo de los reflejos se acercaba, hasta que una tarde, mientras se miraba fijamente, vio algo que heló su sangre. Su propio reflejo en el vidrio le sonrió. Aunque él no estaba sonriendo,
La sonrisa no era suya, era una sonrisa prestada, antigua y llena de secretos. Pronto el fenómeno dejó de ser exclusivo de la habitación 103. Los demás pacientes comenzaron a notar cosas extrañas, fotografías familiares en sus mesitas de noche que parecían cambiar sutilmente de un día para otro, una sonrisa que no estaba antes, una mirada que se volvía más triste, sombras en los pasillos que imitaban sus movimientos con un inquietante segundo de retraso, como un eco visual que siempre iba un paso por detrás. Y lo peor de todo, los susurros, voces incorpóreas que repetían frases exactas que ellos mismos habían pensado en silencio horas antes, sus miedos más profundos devueltos en un murmullo ajeno. El ambiente en la residencia se volvió insostenible. La terapeuta principal, una mujer racional y escéptica, atribuyó todo a una histeria colectiva, un producto del duelo y la medicación. Sin embargo, ante la escalada de los incidentes, tomó una decisión drástica: sellar la habitación 103, el foco de la perturbación. Mientras los operarios retiraban el pesado vidrio de la pared para tapiar el hueco, la terapeuta encontró algo tallado en la pared de detrás, escrito con una caligrafía temblorosa y desesperada: no los encierres, solo quieren ser recordados. Esa misma noche, cuando el último ladrillo selló la habitación, los gritos comenzaron. No venían de una sola habitación, sino de todas, y la casa entera, cada ventana, cada charco, cada superficie pulida, se llenó de reflejos que no pertenecían a nadie. Elian fue encontrado varios días después. El personal forzó la puerta sellada, alertados por un silencio que era aún más aterrador que los gritos. Estaba en el suelo, en posición fetal, acurrucado frente a la pared recién construida, como si aún intentara ver a través de ella. Su corazón aún latía débilmente, pero su mente, su esencia, ya no estaba allí, se había ido. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de los días previos mostraron una imagen desoladora: Elian hablando solo, meciéndose de un lado a otro, repitiendo la misma frase una y otra vez, como un mantra roto. No hay espejo sin mirada, y no hay mirada sin dolor. Tras este trágico suceso, el proyecto de la residencia de apoyo fue clausurado de forma inmediata. La casa fue abandonada una vez más, y el espejo, esa entidad sin forma, desapareció del lugar, dejando solo el eco de su presencia. Pero algo como aquello no puede ser destruido, solo cambia de forma. Dicen que el espejo ya no necesita paredes para existir, ha evolucionado. Ahora viaja a través de los reflejos digitales que nos rodean. Se mueve por las pantallas de nuestros teléfonos, por las webcams de nuestros portátiles, por cada lente que captura una imagen. Dicen que cada vez que alguien, en su soledad, graba un video contando su dolor, compartiendo su pérdida con el mundo digital, el eco del espejo escucha atentamente, y a veces, si prestas suficiente atención al silencio que sigue a tus palabras, puedes sentir su respuesta, un susurro frío que parece venir de tu propio reflejo. No estás solo. Yo también intenté soltar y no pude. Tal vez tú seas el siguiente narrador. Si esta historia te hizo mirar tu reflejo de una forma diferente, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Comparte esta historia, porque hay ecos que solo se pueden escuchar cuando todo lo demás calla. Gracias por acompañarme en la oscuridad.